Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor de Dios. Estando agradecidos en esta mañana que nos da el Señor en su buena voluntad, poder reunirnos en torno a su palabra para oír y para recibir la palabra de Dios, por medio de la cual recibimos la guía y la dirección para la vida espiritual. Hermanos, agradezco a los hermanos que han estado orando por mi esposa. Les comparto que ha llegado con bien, que se encuentra en casa de nuestra hija y ya está en la mañana temprano, estaba desayunando con nuestra hija y con su esposo y compartiendo fotos de su estadía, de su llegada allí a España. Ella está en el Monje del Monchi, algo así es el lugar, en la zona de Cataluña. Estamos agradecidos al Señor, hermanos, en este día, porque nos da por su buena voluntad reunirnos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 16, verso 11. Quiero compartir al respecto de la presencia de Dios, algo de lo cual he estado meditando y el Señor me llevaba a la reflexión en cuanto al valor que tiene la presencia de Dios o el valor que los hombres le damos a la presencia de Dios. Así, si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos nuestras Biblias en el Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Creo que seleccioné este salmo porque específicamente menciona la palabra presencia, pero los salmos están llenos de esa liturgia que exalta la presencia del Señor, amén. Y encontramos en toda la Biblia un sinfín de pasajes en cuán bueno es estar en la presencia de Dios. Hermanos, Salmo 16, verso 11 nos dice la Sagrada Escritura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiero invitarles para orar y pedir al Señor que en la exposición de su palabra nos sean iluminados nuestros entendimientos y que podamos compartir con claridad, de manera que el mensaje sea sencillo y que en ello todos seamos edificados. Para eso vamos a estar orando también, para ser libertados de toda preocupación, de carga y de perturbación, para que también podamos participar con libertad en el momento en el cual hemos de oír y de recibir la palabra de Dios. Muchas veces tenemos como un casco, nuestra cabeza como embotada, ¿no? Yo digo un casco, pero o nuestra cabeza embotada, y a veces estamos escuchando y tenemos oído, pero no oímos. O estamos escuchando, pero parecemos estar ajenos
a lo que está aconteciendo. Pero Dios nos concede su gracia, nos concede esa gracia. ¿Amén? Si se lo pedimos, sabemos que pedimos de acuerdo a su voluntad y Él nos oye. Oremos entonces. Padre, queremos darte gracias. Sabemos, Señor, que tus palabras son espíritu y son vida, por lo cual en este momento tan importante, Señor, de la exposición de tu palabra, pedimos, Señor, que todo embotamiento de nuestra mente, todo lo que nos distrae, nos perturba, o que no nos permite participar de lleno en el momento en el cual tú das tu consejo, das tu palabra, en el momento en el cual tú expones, Señor, el mensaje para nuestras vidas, Señor, te pedimos, Señor, que todo embotamiento, Señor, sea derrumbado en esta hora para que se levante en nosotros enteramente tu voluntad y por medio de tu perfecta voluntad, Señor, podamos alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados. Rogándote en esta hora, Señor mío, Dios mío, por cada hermano y por cada hermana, quien tú conoces su situación de vida, tú conoces sus pensamientos y lo íntimo de su corazón, Señor. Pidiéndote en esta hora, Señor, que tu palabra, que es espada, se abra camino, Señor, entre la mente y los pensamientos y las intenciones de alma, para poder establecer tu voluntad perfecta y agradable, Señor, glorificando de esta manera tu nombre y haciendo en nosotros enteramente tu voluntad, porque proclamamos con plena seguridad, Señor, que tenemos necesidad de ti, Señor, y que queremos oír tu voz, y queremos la manifestación de tu presencia en medio nuestro, Señor. No con una actitud egoísta o egocéntrica, sino con la actitud de un necesitado, Señor. Con la actitud de aquel, Señor, que acude a tu presencia y no quiere desperdiciar nada de lo que tú, Señor, envías por tu buena voluntad. Señor, en esa actitud estamos delante de tu presencia, con corazones, Señor, humillados, con corazones constrictados, Señor, por nuestras debilidades, por nuestras pasiones, por nuestras necesidades, Señor, y deseosos de oírte a ti, y que tú seas glorificándote en medio nuestro. Por medio del Señor Jesucristo es que pedimos todo esto, Padre, y te damos gracias, creyendo que al oírnos tú nos respondes. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hablaba de que en estos días el Señor me ha ido llevando en una reflexión sobre cómo los hombres valoramos la presencia de Dios. Es más, nuestra liturgia, cuando me refiero a nuestra liturgia, me refiero a las canciones que cantamos, a los coros, a los himnos que cantamos, todos ellos están adornados con el valor de la presencia de Dios. ¿No es cierto? Encontramos algunos que dicen, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de aquí, o cuántos coros, cuántos himnos. Y aún la liturgia del pueblo de Israel, que son sus salmos, están plagados de toda expresión de valor en cuanto a la presencia de Dios. Y yo meditaba en ello, ¿no es cierto? Porque sabemos que Dios es omnipresente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios se encuentra en todos lados, ¿cierto? Si la presencia de Dios se encuentra en todos lados, ¿por qué le damos tanto valor? Meditaba en eso, porque lo que yo encuentro por todas partes, llega un momento que se hace para mi vida en una rutina o en algo que de tanto verlo es como que ya no me llama la atención, ¿no es cierto? Veo que cuando las cosas se entran a repetir y se hacen reiteradas, de tanto verlo, de tanto oírlo, de tanto experimentarlo, ya es como que pierde su valor. Pero la razón, y esto en la meditación, el por qué el hombre valora tanto la presencia de Dios, es por el estado original del hombre. Porque el hombre fue concebido muerto en sus delitos y pecados. Al estar separado de Dios, que es lo que significa la palabra muerte, significa separado. Al estar separado de Dios, aunque sabemos intelectualmente, filosóficamente,
que la presencia de Dios está en todas partes, hallamos que la presencia de Dios no está en nosotros, ni con nosotros. Por eso es que cuando la presencia de Dios viene a la vida de un hombre, ese toque de gracia, ese toque divino, amén, le lleva a valorar y a expresar cuán maravilloso es, como el salmista, que dijo: me diste a conocer los caminos de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si bien este salmo es un salmo mesiánico y se refiere al Señor Jesucristo, él mismo luego también hace mención de este texto. Amén. De haber conocido los caminos de la vida, que lo que en su presencia llama la plenitud del gozo. ¿Por qué? Porque el único hombre que vivía permanentemente en la presencia de Dios era el Señor Jesucristo. Todos los demás hombres recibieron toques de gracia. Uno de los más agraciados fue el salmista David. Él dijo: mejor me es estar un día en tus atrios. Y cuando se refería a los atrios, se refería al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, que 1000 fuera de ellos. Él es un hombre agraciado, ¿no? Por eso escribió salmos tan maravillosos, exaltando la presencia del Señor. Pero encontramos salmos que verdaderamente nos ensanchan el corazón y hasta muchas veces se han convertido en el adorno de poemas, frases en nuestros hogares. Como el Salmo 91. ¿Cuántas veces, por lo menos el versículo 1, todos lo conocemos, ¿no es cierto? El Salmo 91. ¿Cómo comienza ese salmo? Podemos decirlo de memoria, ¿cierto? El que habita a la sombra del Altísimo. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Fíjese, él hablaba sobre el valor de estar a la sombra. Otro salmo muy maravilloso es el Salmo 46, verso 1. ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, ahí nosotros podemos mirar, hermano querido y hermana querida, el valor que le dieron los hombres y aún el valor que hoy en día le dan los creyentes a la presencia de Dios, que le dan los creyentes y que componen parte de nuestra liturgia. Estar a tus pies, estar en tu presencia. ¿Cuántas alabanzas que exaltan el valor sobre estar a los pies, estar en la presencia del Señor, habitar en su presencia, ser llevado a sus atrios, al lugar santo? ¿Cuánto valor le damos muchas veces y tiene en nuestra liturgia estas alabanzas? Y aún llegan a conmovernos el alma. Y así vemos que a lo largo de la historia el hombre le dio valor a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque originalmente los hombres nacemos con pecado concebido, en pecado concebido. Y nacemos muertos, separados de Dios. Por eso es que tiene un valor muy grande la presencia de Dios. Y aunque sabemos intelectualmente, filosóficamente, que Dios está en todos lados porque es Dios, pero cuando somos agraciados, tocados por la gracia de Dios y podemos experimentar la presencia del Señor, sentimos que nuestra vida comienza a ser valorizada, comienza a tener un valor, ¿no? Es como que, ¿cuánto valor tiene saber que Dios está conmigo? El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces, a causa del pecado original y por causa de que, aunque tenemos el conocimiento intelectual que Dios está en todos lados, si tenemos la creencia en un Dios, sabemos que no está limitado por el espacio ni por el tiempo y que puede encontrarse en todos lados. Amén. Por lo menos es la concepción o la cosmovisión que tenemos en esta parte del mundo. Hay lugares que no, que se piensa que Dios está en lugares específicos.
El mismo Señor Jesucristo le habló a la mujer en el pozo de Samaria, porque ella le preguntó diciendo, es cierto que los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén, pero nuestro padre Jacob abrió un pozo aquí, y este pozo hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces decían ellos que el lugar de adoración no era Jerusalén, sino era Samaria por los patriarcas. Y Jesús le dijo, llegará el día en que los verdaderos adoradores no adorarán aquí ni adorarán allá, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Y desde ahí la cosmovisión cristiana ya nos lleva a pensar que no hay un solo lugar en el cual se adora a Dios, sino que uno puede adorar a Dios en todos lados. Sin embargo, cuando pensamos y meditamos internamente, sabemos que aunque a Dios se lo pueda adorar en todos lados, tiene un gran valor la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque internamente nosotros nos vemos separados de Dios a causa del pecado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, verso 2? Amén. Cuando leemos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, podemos ver lo que nos dice allí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Al tener ese pensamiento interno, al tener esa reflexión interna, de que hay algo que es un muro divisorio entre Dios y yo, entonces a causa de ese pensamiento interno, a causa de esa experiencia que uno tiene cuando medita internamente, que se ve separado, es que tiene tanto valor para el hombre la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos agraciados, somos tocados por Dios, y podemos experimentar la presencia de Dios, sabemos que el muro de separación fue derribado. Y quiero llevarle más adelante, hermano, permítanme. ¿Por qué? Porque hay personas que hoy solo tienen una comprensión o pueden concebir la presencia de Dios cuando sienten algo, cuando sienten un calor, o cuando sienten un estremecimiento, o cuando tienen una experiencia interna, ahí pueden concebir la presencia de Dios. Pero yo quisiera llevarle más allá, hacia la gracia que recibimos como iglesia, hacia la gracia que nos fue dado a nosotros, de donde la presencia de Dios no viene a nosotros en espacios de tiempo o en momentos en particular, como por ejemplo cuando vino sobre Sansón, que con una quijada de asno mató a 1000 hombres, y alabándose porque había matado con una quijada a 1000 hombres, de repente se sintió desfallecer. ¿Por qué? Porque sintió que la presencia de Dios la había abandonado, es más, la había abandonado. Que comenzó a tener una sed, comenzó a experimentar una sed, que pensaba que se moría. Esa sed no es otra cosa sino que la falta de ese pozo de agua de vida que es Cristo Jesús, la roca. Amén. Comenzó a experimentar una sed tan intensa que pensó que desfallecía, hasta que clamó a Dios reconociendo que había sido altivo y que por la buena voluntad de Dios, que por la gracia de Dios, había sido dada tan grande victoria, y Dios hizo salir agua de una roca. Amén. Llevándonos nuevamente a la figura de Cristo, ¿no es cierto? Que es el que puede saciar esa sed. No era la falta de agua lo que le llevó a desfallecer, sino la falta de la presencia de Cristo, la falta de la presencia de Dios en su vida. Por lo cual todos los hombres desfallecen en este mundo y se encuentran desamparados, pero los que fueron agraciados y fueron tocados por esa presencia dijeron: en tu presencia hay plenitud de gozo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que fueron tocados y agraciados al ser tocados por la presencia de Dios dijeron: Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Mejor nos es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
¿Por qué? Porque fueron tocados, fueron agraciados. Pero también en un momento el mismo salmista dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. No se aparte tu espíritu de mí. Y vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que el mismo hombre que compuso tantos salmos, alabando la presencia de Dios, en algún momento en su vida también se sintió desfallecer. Pero permítanme que le lleve más adelante, porque podemos ver que la historia de la humanidad tiene un quiebre. ¿Cuándo? Cuando el Mesías es introducido al mundo. El Salmo 22:1 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego le vemos al Señor allí en Mateo capítulo 27 diciendo lo mismo, nada más que esta vez en la lengua materna, diciendo Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que tenía plenitud de gozo en la presencia de Dios, aquel que podía decir que Dios siempre le oía, aquel que podía decir las cosas que he visto y he oído del Padre son las que hago, porque no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me amó. En un momento se vio desamparado. Comenzó a experimentar lo que tantos hombres experimentan, separados de Dios a causa del pecado. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 9, nos describe esa situación, diciendo acerca del Señor Jesucristo, que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, en condición, no en su existencia, porque en su existencia Él era Dios, pero en condición, al hacerse un hombre, se hizo un poco menor que los ángeles, dice la palabra del Señor. Amén. Y aquel que se hizo un poco menor que los ángeles, vamos a leerlo allí en Hebreos capítulo 2, verso 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A causa de los padecimientos de la muerte. No se refería al padecimiento de la muerte física, sino se refería al padecimiento de la separación de Dios. ¿Por qué? Porque después encontramos a muchos otros mártires que murieron en las arenas, que murieron aserrados, que murieron destrozados por los leones. Pero la historia narra al respecto de estos varones, de estas mujeres, de estos niños que morían en una expresión de felicidad y no en un clamor de agonía. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús había gustado la muerte por ellos. Ya Cristo se había visto desamparado, separado de Dios, para que por medio de esa experiencia nosotros no tengamos que pasarla. Y le vemos a un Pablo diciendo, muerte, ¿dónde está tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la muerte física no es la separación de Dios. Es más, la Escritura dice que a los ojos de Dios la muerte de los santos es algo que es agradable. Entonces la presencia de Dios es valorada por el estado original en el cual venimos a este mundo. Venimos muertos ya en delitos y pecados, separados de Dios. Y vemos a hombres que a lo largo de la historia, habiendo sido agraciados, tocados por la gracia de Dios, pudieron decir, qué preciosa es la presencia del Señor. Pero no todos pudieron decir eso. Es más, algunos dijeron, ¿quién es Jehová para que yo le deje ir al pueblo de Israel y que le sirva? Algunos no tenían ni siquiera experiencia con Dios.
Algunos no tenían ni siquiera conocimiento de Dios. ¿Quién es Jehová? Algunos no sabían ni siquiera quién era. Pero otros que fueron agraciados, que fueron tocados, cuenta la historia, que ellos valoraron y vieron la presencia de Dios como algo maravilloso. Otros tuvieron temores. Isaías tuvo temor. Elías tuvo temor. Porque vio a Dios y pensó que moriría. Siendo un hombre de labios impuros y siendo pecador, pensó que moriría. Otros tuvieron temor, cayeron ante la misma presencia de Dios. Daniel necesitó ser fortalecido para poder estar en pie delante del ángel de Jehová, porque no pudo permanecer en pie. Salomón, cuando dedicó el templo y cayó la presencia de Dios, todos quedaron postrados. Pero después vemos a Jesús caminando en el templo y algunos hasta le injuriaban y otros se burlaban y otros le tentaban. Era Dios mismo, pero era el Dios hecho hombre que venía a quebrar la historia de la humanidad. Y lo que los hombres no podían por naturaleza, por estar contaminados por el pecado, muertos en delito y pecado, Él venía a cambiar la historia de la humanidad. Para que ya no sean unos pocos, ya no sean algunos especiales, algunos agraciados, algunos seleccionados, sino para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino recibiera vida eterna. ¿Y qué es esa vida sino la presencia misma de Dios? ¿Qué es esa vida sino Dios mismo? Dios mismo en nosotros. Porque el Evangelio de Juan dice en el capítulo 14, en el verso 23, si me amáis y guardáis mis palabras, vendremos y haremos morada con vosotros. Si me amáis y guardáis mis palabras, mi Padre les amará, dice. Y vendremos y haremos morada con vosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que la historia de la humanidad tiene un quiebre. ¿Cuándo? Cuando un hombre que no tenía razón, motivo alguno para ser desamparado, para vivir separado de Dios, fue olvidado en un madero, fue separado de Dios en un madero, porque ocupó nuestro lugar, nos sustituyó a nosotros, cargando sobre sí mismo nuestros pecados y nuestros delitos, que era lo que nos separaba de Dios, lo que nos tenía separados de Dios. Y derribando el muro intermedio de separación y haciendo la paz por medio de su carne, para que de todos pudiera levantar un pueblo santo, una nación de reyes y sacerdotes, que viniéramos a ser para Dios morada de Dios. Para que viniéramos a ser para Dios templo, para que viniéramos a ser para Dios morada en su espíritu. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces vemos ese quiebre en la historia de la humanidad. Y ya no son unos agraciados, unos pocos, sino son todos los que en Él creen. Todos los que le confiesan. Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. De todas las riquezas espirituales. De todas las riquezas espirituales. Y vemos el favor de Dios, el deseo de Dios por la humanidad toda. Cuando leemos en el capítulo 18 del profeta Ezequiel, ahí vemos la voluntad de Dios. Si tiene su Biblia, le invito a que podamos abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 18, en el verso 2 del profeta Ezequiel, verso 32, disculpe. Capítulo 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos, pues, y viviráis. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Qué quiere decir? El hombre que está agonizando por esa muerte que no es la muerte física, no me refiero al que agoniza en un hospital
al que agoniza en un CTI, al que agoniza de una enfermedad terminal. No, no me refiero a eso. Yo he estado y he conocido a personas agonizando de enfermedades terminales. Estuve hace unos años acompañando a la tesorera de nuestra iglesia en una agonía por un cáncer de hígado, en una agonía. Y pude en un cuarto de una clínica, de un sanatorio, sentir la presencia de Dios, ver la presencia de Dios manifestada en ese lugar. Y aunque había una enferma que estaba oncológica, desfalleciendo, muriendo por el cáncer, estaba confortada en su alma y en su espíritu, fortalecida en su interior, y su rostro, más allá de demudado por los dolores, sus ojos radiantes, a causa de la presencia de Dios. Me refiero al que desfallece y al que agoniza porque se ve separado de Dios y tiene una horrenda expectativa de juicio y de condenación. A esa persona me refiero. No al que agoniza de una enfermedad, sino al que agoniza porque tiene una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Porque aunque tiene el conocimiento intelectual o filosófico que Dios está en todos lados, en su interior se ve separado de Dios. En su interior se ve que no pudo todavía reconciliarse con Dios. Pues para esa persona es que Dios le dice: a su tiempo yo envié a mi hijo a nacer de una mujer, el cual vivió entre nosotros, haciendo bienes, sanando enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, predicando las buenas noticias, muriendo en un madero como un malhechor, quedando enteramente desamparado. En su juicio no se le hizo justicia. No hubieron legiones de ángeles que vinieran a socorrerlo. No hubo un milagro por el cual él pudiera vencer los martirios de la cruz, y mucho menos el que gustase la muerte, la separación de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque voluntariamente se ofreció a sustituirnos. Voluntariamente se entregó a sustituirnos para que nosotros nunca más gustásemos la muerte. Y no me refiero a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Esa separación, esa experiencia de estar separados de Dios. De eso es de lo cual el Señor Jesús nos vino a libertar. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, en la última, en la segunda, en los últimos versículos, dice: no es que retarda la promesa a Dios, como que algunos la tienen por tardía, diciendo ya va a venir Cristo. No es que retarda la promesa a Dios, sino es que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero no de la muerte física, sino de la muerte eterna, de la separación eterna, de esa agonía, de ese desfallecimiento que el hombre siente, porque aunque sabe que la presencia de Dios está en todos lados, él no puede sentir la presencia de Dios. Aunque sabe que Dios está en todos lados, él no puede sentir, o ella no puede sentir, que está a cuentas con Dios y que ha sido reconciliado por su sangre. La sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Hermano querido y hermana querida, Cristo Jesús vino a buscar la muerte por nosotros, para que nosotros no pasemos por la experiencia de estar separados de Dios, y para que viniera a cumplirse en nosotros la promesa del Señor, en que Él vendría y sería uno con el hombre. Desde el principio Dios quiso ser uno con el hombre. Siempre Él anheló en ser uno con el hombre, y todo lo hizo para ser uno con el hombre. Y todo lo que hizo, lo hizo perfecto, para que todo lo que está en su voluntad se viera cumplido. Por eso dice el apóstol, y con esto termino: ¿quién nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
Hoy yo no necesito sentir un calor, un estremecimiento. No quiere decir que no lo siento, no quiere decir que no percibo la presencia de Dios, sino que tengo la seguridad de que la presencia de Dios está conmigo. ¿Por causa de qué? Porque un día Jesús gustó la muerte por mí, para que por su gracia yo no la tuviera que gustar. Como dice Hebreos 2:9. Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa de los padecimientos de la muerte, por la gracia, la gustó por todos nosotros. Para que lo amargo de la muerte, para que la desolación de esa muerte, para que la desesperanza de esa muerte no la tenga que gustar ni usted, ni la tenga que gustar yo. Por eso nos gustó el Señor. Esa es la gracia de Dios para con la iglesia, en que ya no es en un momento en particular o para una ocasión en particular o para hacer una proeza, sino que ahora es permanente, que la presencia de Dios está con nosotros. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar de pie. Padre querido, queremos darte gracias, porque lo que era imposible para nosotros, por lo limitado, Señor, que somos, a causa de nuestras flaquezas, a causa de nuestras debilidades, tú lo hiciste posible, Señor, porque mediante tu entrega, mediante tu sacrificio, gustaste la muerte, para que nosotros no gustáramos, Señor, la experiencia de vivir separados eternamente de ti, Señor. Por lo cual te damos gracias que mediante tu sangre y tu sacrificio nos reconciliaste para Dios, haciéndonos un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada, y vamos a gozarnos en la presencia del Señor, amén, con júbilo en nuestros corazones, mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena del Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,